Ecos de la eternidad. Capítulo 1. La señal imposible. El espacio es un abismo silencioso, una vasta inmensidad donde el sonido no tiene lugar. Sin embargo, en medio de la nada, una señal comenzó a vibrar en los sistemas del Vanguard, una nave de exploración avanzada de la Alianza Humana. El mensaje era un pulso de baja frecuencia, una serie de ondas que parecían repetirse en patrones irregulares. No provenía de ninguna estrella registrada, ni de ninguna civilización conocida. Y lo más inquietante, la fuente de la señal estaba en un sector del espacio donde no existía nada. El capitán Elias Barden observó la transmisión en la pantalla de la nave con el ceño fruncido. A su lado, la oficial de comunicaciones, Marle Orsen, analizaba los datos con una mezcla de confusión y fascinación. «Esto no tiene sentido, capitán», dijo Marle. «Según nuestros mapas, ese sector está completamente vacío. Ni planetas, ni estaciones, ni siquiera escombros estelares. Y sin embargo, algo está emitiendo esto», respondió Elías. «¿Es artificial?». Marle dudó antes de responder. «No estoy segura. El patrón es demasiado errático para ser un simple ruido de fondo, pero no coincide con ninguna estructura de lenguaje conocida. Es como si algo intentara hablar sin saber cómo hacerlo». El resto de la tripulación observaba con atención desde sus estaciones. El piloto, Renko Darvas, giró en su asiento con una expresión de escepticismo. ¿Podría ser un error en los sensores? Ya hemos tenido lecturas falsas antes. No, intervino Dione Vex, la científica del equipo. La señal es real. Pero lo más extraño es su fuente. Según nuestros escáneres, está emanando de un planeta. El silencio en la cabina se volvió pesado. «Eso es imposible», dijo Renko. «Dijiste que no había nada ahí». Dione aumentó la resolución de la imagen en la pantalla principal. Una tenue sombra apareció en el vacío, como un espectro que no debería existir. «No hay registros de este planeta en ningún mapa estelar», explicó. «Es como si simplemente hubiera aparecido». El capitán Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La exploración era su vida, había estado en sistemas lejanos y visto maravillas inexplicables, pero esto era diferente. Esto no debía ser posible. «Pon rumbo hacia allí», ordenó. «Si hay un planeta, lo investigaremos». Renko asintió y ajustó la trayectoria de la nave. Mientras el Vanguard se deslizaba por el vacío hacia el origen de la señal, el equipo revisó los datos una y otra vez. El planeta no solo estaba ahí. Estaba perfectamente posicionado en una órbita estable, como si siempre hubiera existido en ese lugar. Y, sin embargo, ningún telescopio, ningún satélite, ningún mapa estelar lo había registrado antes. A medida que se acercaban, comenzaron a distinguir su superficie. Era un mundo oscuro, cubierto por una densa neblina grisácea. No mostraba signos de vegetación, océanos ni actividad volcánica. Solo una vasta extensión de roca y estructuras. «Estructuras. Capitán», susurró Marle. «Hay construcciones ahí abajo». Elías entrecerró los ojos. No podían ver los detalles desde esa distancia, pero las formas eran inconfundibles. Edificios. Caminos. Columnas que se alzaban hacia el cielo como testigos de un tiempo olvidado. «¿Vida?», preguntó Elías. Dione revisó los sensores. «En nada. Ni calor, ni movimiento, ni señales biológicas». Renko soltó un suspiro. «Me está dando muy mala espina». «Aterrizaremos en la zona más cercana a la fuente de la señal», dijo Elías. «No hemos venido hasta aquí para dar la vuelta». Nadie discutió. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque sabían que no habría respuesta que los hiciera cambiar de rumbo. Cuando el Vanguard descendió, la señal aumentó su intensidad. Como si supiera que estaban allí. Como si los estuviera esperando. Capítulo 2. Un mundo que no existe. El Vanguard descendió lentamente, rompiendo la densa niebla que cubría la superficie del planeta desconocido. Desde la cabina, Elias Barden observaba con el ceño fruncido. No había señales de tormentas eléctricas ni turbulencias atmosféricas, pero la sensación de pesadez era innegable,
como si algo invisible presionara contra el casco de la nave. Altitud a 500 metros, informó Renko Darvas, sus dedos firmes en los controles. No detecto actividad sísmica ni alteraciones gravitacionales. ¿Qué hay de la señal?, preguntó Elías. Marle Orsen revisó los monitores y negó con la cabeza. Sigue emitiéndose, pero su estructura cambió. Es más densa. Como si estuviera reaccionando a nuestra presencia. Elías no respondió. Sus ojos estaban fijos en la imagen de la superficie proyectada en la pantalla. Las estructuras eran claramente artificiales, pero su arquitectura no se parecía a nada que hubieran visto antes. Columnas inclinadas, edificios monolíticos y calles que parecían serpentear sin lógica alguna. Es una ciudad, susurró Dione Vex, la científica del equipo. Pero no parece en ruinas. No hay signos de erosión, derrumbes o vegetación creciendo sobre los edificios. Como si el tiempo se hubiera detenido aquí, murmuró Marley. El Vanguard aterrizó en una explanada de roca lisa. El impacto fue suave, pero aún así, el eco del descenso resonó en la estructura de la nave, como si el mismo suelo lo amplificara. Presión atmosférica estable, temperatura a 5 grados Celsius, reportó Dione. Podemos salir con trajes ligeros, pero recomendaría mantener los filtros activados hasta analizar la composición del aire. Prepárense, ordenó Elías. Salimos en 5 minutos. El equipo descendió por la rampa de la nave y pisó la superficie del planeta. La sensación fue inmediata y extraña, el suelo parecía sólido, pero había una leve vibración en él, como un pulso distante. ¿Alguien más siente eso?, preguntó Renko, moviendo el pie. Sí, afirmó Dione. No es un movimiento sísmico, es más bien una resonancia. Como si algo en el interior del planeta estuviera vibrando. Elías avanzó unos pasos y levantó la mirada hacia la ciudad. Los edificios se alzaban en la bruma, inmóviles y silenciosos, pero había algo en su disposición que lo inquietaba. Esas estructuras, susurró Marley. Me dan la impresión de que están observándonos. Era una idea irracional, pero ninguno la discutió. Caminaron en dirección a la fuente de la señal, atravesando calles que parecían haber sido diseñadas para seres mucho más altos que ellos. La bruma se deslizaba entre las construcciones como un velo inquietante, distorsionando la percepción de las distancias. ¿Seguro que estamos avanzando?, preguntó Renko de repente. Elías se detuvo y miró a su alrededor. Habían tomado un camino recto, sin desvíos, pero ahora, las estructuras parecían las mismas que habían dejado atrás. Dione, dijo, verifica nuestra posición. La científica revisó su dispositivo de mapeo. Esto no tiene sentido, murmuró. Según el escáner, hemos avanzado 100 metros en línea recta. Pero la señal de nuestra nave indica que seguimos en el mismo punto de partida. El silencio cayó sobre el equipo. Eso no es posible, afirmó Marley. Yo vi que avanzamos. Elías apretó los dientes. Sigamos adelante. Si esto es algún tipo de interferencia, tarde o temprano encontraremos el origen. El grupo continuó, pero la sensación de estar atrapados en un bucle crecía. Entonces, la señal cambió. Un ruido bajo, gutural, emergió de los comunicadores. Un sonido que no era solo un eco distorsionado, sino algo más. Un susurro. Y luego, algo aún más perturbador. Desde la neblina, una figura apareció entre las sombras de los edificios. No se movía. No respiraba. Solo estaba allí. Observándolos. Capítulo 3: La ciudad dormida. El equipo se quedó inmóvil. La figura en la neblina no avanzaba ni retrocedía. Solo estaba allí, observándolos. Elías entrecerró los ojos y activó el visor de su casco para mejorar la imagen. La silueta era humanoide, pero algo no encajaba. Su forma parecía distorsionada, como si no estuviera completamente anclada a la realidad. ¿Reciben esto?, preguntó en voz baja. Sí, susurró Marley. Pero, mi escáner no detecta nada. Renko levantó su arma, pero Elías le hizo una señal para que bajara el cañón.
No hagas nada impulsivo, ordenó. Aún no sabemos qué es. Dione, con cautela, ajustó su analizador espectral y se mordió el labio. Que esto es imposible, dijo en un murmullo. ¿Qué ocurre?, preguntó Elías. Dione tragó saliva. La figura no está ahí. Al menos, no en términos físicos. No refleja luz, ni emite calor. No es materia. Es como una sombra proyectada desde algo que no podemos ver. Las palabras hicieron que un escalofrío recorriera al equipo. Elías decidió dar un paso adelante. Va aquí el capitán Elías Barden, de la nave Vanguard. ¿Nos escuchas? El silencio respondió. La figura no se movió. Entonces, la señal cambió nuevamente. Un nuevo susurro vibró en sus comunicadores, pero esta vez no era un ruido distorsionado. Era una voz. Incomprensible. Antinatural. Dione tembló. Capitán, no estamos oyendo esto solo en los comunicadores. Elías frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El sonido viene de todas partes. Renko maldijo por lo bajo. No me gusta esto. Deberíamos volver a la nave. Antes de que Elías pudiera responder, la figura en la neblina se movió. No caminó, no avanzó. Simplemente desapareció. Y de repente, la ciudad cobró vida. Las estructuras que habían parecido estáticas comenzaron a cambiar. Las calles ya no eran las mismas. Columnas emergían donde antes no las había. Sombras reptaban sobre los edificios como si la arquitectura misma estuviera respirando. Nos está cambiando el entorno. Y gritó Marle. Elías tomó una decisión rápida. Regresen a la nave. El equipo corrió, pero la ciudad no era la misma. Las calles se alargaban, los caminos se doblaban en direcciones imposibles. Cada vez que giraban, el entorno se transformaba, como si el planeta mismo estuviera reescribiendo su geografía. Dione revisó su escáner con desesperación. No puede ser, dijo con un nudo en la garganta. Según esto, seguimos en el mismo punto. Elías maldijo. Marle, intenta contactar con el Vanguard. Marle tecleó frenéticamente en su dispositivo. Y no hay señal. Es como si la nave ya no existiera. El pánico comenzó a infiltrarse en el grupo. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un sonido se elevó en el aire. Un latido. Profundo, pesado, inhumano. Y con cada pulsación, la realidad misma se fracturaba a su alrededor. Capítulo 4. Ecos en la oscuridad. El latido resonaba en la ciudad como un golpe seco en el vacío. No era un sonido común. Se sentía en el pecho, en los huesos, en la mente. Elías se llevó la mano al casco, intentando bloquear la sensación, pero fue inútil. De esto no es normal. Y gritó Renko, cubriéndose los oídos aunque su casco lo protegiera. Dione revisaba frenéticamente sus instrumentos. No estamos recibiendo ninguna onda de sonido convencional. Este latido no debería ser audible. Y sin embargo, la vibración aumentó. Las sombras que se arrastraban por los edificios parecían temblar, como si respondieran al ritmo del latido. Entonces, las voces regresaron. No eran sonidos distorsionados ni susurros ininteligibles. Ahora eran palabras. Frases entrecortadas en un idioma que ninguno conocía, pero que de alguna manera entendían. No están donde creen. No deben estar aquí. La ciudad los ve. Marle respiró agitadamente. Capitán, esto no es un planeta muerto. Algo aquí nos está observando. Elías apretó los dientes. Lo sé. Y no creo que quiera que nos vayamos. El ambiente cambió de nuevo. Las estructuras comenzaron a alargarse, a doblarse en ángulos imposibles. Lo que antes era una calle ahora era un pasillo angosto que parecía cerrarse sobre ellos. El cielo, si es que alguna vez lo hubo, se oscureció hasta convertirse en un abismo negro, sin estrellas ni luz. No podemos quedarnos aquí, gruñó Renko. Tenemos que movernos. ¿Moverse hacia dónde?
replicó Dione. La ciudad cambia cada vez que damos un paso. Elías escaneó el entorno. Necesitaban un punto de referencia, algo que no cambiara. Entonces lo vio. En la distancia, en medio de la bruma, había una estructura distinta a las demás. No se movía, no cambiaba. Era una torre oscura, imponente, con un arco en su base. Parecía ser el origen del latido, la fuente de la distorsión. Ahí, señaló Elías. La torre. Marle tragó saliva. ¿Quieres que vayamos hacia el centro del problema? No tenemos opción, respondió Elías. Si queremos salir de aquí, necesitamos entender qué está pasando. El equipo avanzó con cautela, esquivando las calles que se cerraban detrás de ellos. Cada paso se sentía como un desafío a la lógica, como si la gravedad cambiara en cada metro recorrido. Finalmente, llegaron a la base de la torre. El arco de entrada era gigantesco, lo suficientemente grande como para que su nave pudiera pasar a través de él. Dentro, solo había oscuridad. Pero entonces, algo emergió de las sombras. Una figura alta, envuelta en una neblina densa, se materializó en el umbral. No tenía rostro. No tenía forma definida. Pero hablaron. Y sus palabras no fueron una advertencia. Fueron una sentencia. No son los primeros en llegar. No serán los últimos en desaparecer. Capítulo 5. La distorsión de la realidad. La ciudad, ahora más sombría que nunca, parecía observarlos con cada paso que daban. El cielo sobre ellos era una masa de niebla espesa y cargada, como si el tiempo mismo estuviera detenido, atrapado en un ciclo interminable. La tripulación no podía dejar de sentir que todo lo que veían estaba mal. Incongruente. Nada encajaba como debería. Al principio, pensaron que la distorsión de la ciudad era solo un truco visual. Los pasillos que se alargaban, las sombras que parecían moverse solas. Pero cuando comenzaron a experimentar lapsos de tiempo, se dieron cuenta de que el fenómeno no era solo físico, algo en la estructura misma del espacio estaba roto. Esto no está bien, murmuró el capitán Rosé, mientras observaba a su alrededor con una expresión de desconfianza creciente. Sus ojos se detenían en las paredes que, en lugar de estar fijas, parecían respirar. Respirar, sí, como si la ciudad misma estuviera viva. El ingeniero Lark tocó una pared y retrocedió, observando sus dedos, como si intentara encontrar alguna explicación lógica. La superficie debería estar sólida. Pero, está cambiando. Como si estuviera estirándose. Su voz era baja, temblorosa. A medida que avanzaban por los pasillos, la tripulación experimentó más eventos extraños. Unos pasos, segundos antes vacíos, resonaban a sus espaldas. Puertas que se cerraban solas. Un susurro, casi inaudible, parecía flotar en el aire. Todos los ojos se dirigieron hacia el último miembro del equipo, el biólogo Tessa, quien había quedado atrás, observando algo invisible. Lo escuché, me llamaron, dijo, con una calma inquietante en su voz. Mi nombre, pero no era ninguno de ustedes. De repente, la distorsión alcanzó otro nivel. Un pasillo que antes era corto ahora parecía interminable. La luz parpadeó, y por un instante, la tripulación se vio atrapada en una repetición interminable de momentos. Cada uno veía a los otros hacer los mismos movimientos, repetir las mismas palabras, sin poder avanzar. ¿Estamos atrapados en un bucle temporal?, preguntó el comandante Blake, con una mezcla de incredulidad y miedo. Esto no puede ser real. La respuesta no tardó en llegar. En el instante en que pronunció esas palabras, la figura de un hombre apareció al final del pasillo. Su rostro era una máscara de desesperación, como si hubiera estado allí durante eones, esperando ser liberado. Al principio, la tripulación pensó que era otro miembro de la expedición, pero algo no estaba bien. El hombre no parecía tener conciencia de su entorno. De hecho, su mirada era vacía. «Ayúdenme», gritó con una voz distorsionada. Sus palabras se desvanecían en el aire como si fueran absorbidas por la misma ciudad. Antes de que pudieran acercarse, el hombre desapareció, dejando solo el eco de su grito. La tripulación permaneció en silencio, observando el vacío donde había estado el hombre. «Esto está mal»,
dijo Tessa finalmente, con voz temblorosa. No solo estamos atrapados en el espacio, sino también en el tiempo. Esta ciudad no está construida con las reglas que conocemos. Lo que siguió fue aún más perturbador. Los recuerdos de cada miembro del equipo empezaron a desmoronarse. Blake, recordando cómo había hablado con su familia antes de partir, de repente no podía recordar la cara de su hija. Lark tocó su dispositivo, solo para darse cuenta de que los últimos días de viaje, los registros de la nave, simplemente, habían desaparecido. Y Tessa vio imágenes borrosas de sus colegas, como si nunca los hubiera conocido, como si nunca hubieran estado allí. Es como si todo esto ya hubiera sucedido antes, dijo Lark, casi en un susurro. Pero no fue así, contestó el capitán Rosé. Esto está cambiando, todos estamos cambiando. Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de cada uno de los miembros. La ciudad ya no solo alteraba la realidad, sino que también estaba alterando sus mentes, borrando sus recuerdos y reemplazándolos con nuevos, distorsionados. De repente, Tessa comenzó a caminar hacia una sala cercana, como si algo la guiara. Los demás la siguieron sin hablar, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. Al entrar en la sala, encontraron algo que parecía un centro de control antiguo, con pantallas parpadeantes y cables colgando del techo. Y fue allí donde encontraron las grabaciones. Las cintas, cubiertas de polvo, mostraban imágenes de la ciudad en su apogeo. Habitantes moviéndose por sus calles, realizando lo que parecía ser una rutina diaria. Pero algo estaba mal en esas imágenes, algo sutil. Los ojos de las personas se movían con rapidez, como si estuvieran buscando algo que nunca encontraban. De fondo, había un susurro, una palabra repetida una y otra vez, eternidad. Esto no es un accidente, dijo Blake, mirando las imágenes. La ciudad fue construida para atraparnos, para distorsionar lo que somos. Y, entonces, lo comprendieron. La ciudad no solo estaba manipulando el espacio, sino también el tiempo. Estaban atrapados en un ciclo eterno. Las sombras de las personas que habían vivido allí seguían vagando, incluso después de la muerte. Cada vez que creían haber escapado, caían de nuevo en el mismo lugar. Con el rostro pálido, Tessa dio un paso atrás. ¿Qué hacemos ahora? El capitán Rosé miró a sus compañeros, sabiendo que la respuesta no era sencilla. La distorsión de la realidad ya no era solo un fenómeno físico. Era una prisión. Debemos salir de aquí. Y encontrar la forma de detenerlo antes de que nos devore por completo. Capítulo 6. El guardián del vacío. El aire estaba más denso a medida que la tripulación se acercaba al centro de la ciudad. La estructura que habían encontrado parecía ser el núcleo de toda la distorsión, el lugar donde todo comenzó y donde todo acabaría, según sus teorías. La ciudad misma los había atraído allí, como una trampa que ya los había marcado. El lugar era una edificación monumental, sin ventanas, sin puertas. Todo parecía construido con materiales que no reconocían, un metal oscuro que absorbía la luz, creando sombras intensas que los rodeaban, como si cada rincón estuviera cubierto por una neblina pesada. ¿Es aquí donde ocurre todo?, preguntó Tessa, su voz llena de temor. Había algo en el aire que la hacía sentir pequeña, insignificante. Como si ella misma fuera un intruso en algo mucho más grande. Sí, dijo Blake, con una firmeza que no coincidía con la ansiedad que sentía. Este debe ser el núcleo. Si no logramos entender qué está pasando aquí, todo será en vano. Al entrar en la sala central, la tripulación se encontró con un objeto extraño en el centro, una estructura circular. Rodeada por una serie de complejas formaciones geométricas y runas grabadas que parecían pulsar con una energía casi palpable. Alrededor de esta estructura, el vacío parecía hacer eco de sus pasos, absorbiendo incluso la luz que emanaba de sus trajes. Fue entonces cuando lo vieron. Una sombra oscura emergió del núcleo, tomando forma poco a poco. La figura era etérea, como si no perteneciera a este plano de existencia. Su forma no era humana, ni de ninguna criatura que pudieran imaginar. Era una silueta indistinta, que fluctuaba entre la oscuridad y la luz, pero lo que más los aterraba era la sensación de estar siendo observados, como si esta presencia estuviera más allá de su comprensión. Soy el guardián del vacío, dijo una voz, resonante y profunda,
aunque no emanaba de ninguna fuente visible. Parecía venir de todos lados al mismo tiempo. He estado esperando. ¿Esperando qué?, preguntó Rosé, manteniendo su voz firme, aunque sus manos comenzaban a sudar. Esperando a los que vienen a romper la eterna quietud. Los que buscan respuestas en los lugares donde no deben. La tripulación retrocedió un paso, sintiendo el peso de la amenaza en el aire. La entidad frente a ellos parecía conectada con la propia ciudad, con la distorsión que los había rodeado desde el principio. No era simplemente un ser que custodiaba un lugar. Era el alma misma de la ciudad, su esencia. Lo que ven aquí no es un error, continuó el guardián. Este lugar es eterno, y quienes entran nunca salen. Ustedes, como todos los demás, están destinados a perderse en el ciclo de la distorsión. De repente, las paredes de la sala comenzaron a moverse. O, al menos, eso parecía. Las geometrías se distorsionaban y se retorcían, las líneas y los ángulos se quebraban, como si la misma realidad se estuviera fragmentando. La tripulación sintió una presión creciente en sus mentes, como si la ciudad intentara devorarlos, fundir sus pensamientos con la nada. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Tessa, tratando de mantenerse firme a pesar del terror que la recorría. Su esencia. Sus mentes. El vacío necesita alimentarse, y ustedes son su alimento. Todo lo que han experimentado, todo lo que creen saber, es solo una pequeña fracción de lo que podría ser. La distorsión es el camino hacia la comprensión o hacia la perdición. En ese momento, el guardián comenzó a materializar figuras oscuras, sombras que se deslizaban y se arrastraban como si fueran fragmentos de la propia oscuridad. Cada figura representaba una parte de sus miedos más profundos, una manifestación de lo que temían perder o convertirse. No. No nos dejaremos consumir, exclamó Lark, al ver cómo las sombras se acercaban a ellos. Tenemos que detener esto. Con rapidez, Rosé se adelantó, tomando un dispositivo de su equipo. Era una herramienta diseñada para bloquear interferencias electromagnéticas, pero ahora era su única esperanza. Apuntó hacia el núcleo, con la esperanza de que interfiriera con la distorsión. Un resplandor cegador llenó la sala cuando activó el dispositivo, pero el guardián no se inmutó. En lugar de destruirse, comenzó a reír, una risa que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Eso no servirá, dijo la voz, más fría y distante que antes. El vacío no puede ser detenido por tecnologías de su pequeño mundo. Esta ciudad y yo somos uno. Y mientras exista, todos serán parte de su historia. Con un rugido, la sala entera comenzó a colapsar, las paredes cediendo a la presión de la distorsión. El suelo se agrietó, y las sombras se desmoronaron en fragmentos que comenzaban a arrastrar a la tripulación. Rosé luchó por mantenerse de pie, viendo cómo sus compañeros comenzaban a perder el equilibrio. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó. «Si no lo hacemos, será el fin». El guardián, en un último acto, levantó una mano. Un vacío absoluto comenzó a abrirse ante ellos, un abismo sin fondo. Los miembros de la tripulación sintieron como todo su ser era atraído hacia la oscuridad, pero justo cuando pensaron que caerían para siempre, una fuerza desconocida los empujó hacia atrás. «Corran», ordenó Blake, su voz desesperada. La sala comenzó a desmoronarse por completo. La distorsión había ganado. Capítulo 7. Más allá del tiempo. La oscuridad los rodeaba, engullendo todo a su paso. La sala central se había desmoronado, y la distorsión había comenzado a consumir todo lo que quedaba de la ciudad. Los miembros de la tripulación se encontraban ahora en el vacío absoluto, arrastrados por una fuerza que parecía no tener fin. No había suelo bajo sus pies, ni cielo sobre ellos. Solo el abismo. «No podemos seguir así», gritó Tessa, luchando por mantener el control de su mente mientras las sombras seguían retorciéndose a su alrededor. «Estamos perdiendo el tiempo, y nosotros mismos». El capitán Rosé, que había sido la voz de la razón durante toda la misión, ahora parecía vacilante. No podía negar lo que todos sentían. Estaban atrapados en una distorsión temporal más allá de su comprensión. Los fragmentos de tiempo se superponían unos a otros, desdibujando lo que era real y lo que no lo era. Esto no es un accidente», murmuró Lark, mirando hacia la oscuridad que se expandía frente a ellos.
Todo esto ha sido una construcción, una realidad fracturada. De repente, un destello de luz los iluminó, y un susurro, suave y distante, resonó en sus mentes. La eternidad se acerca. Antes de que pudieran reaccionar, la luz se intensificó, y una figura apareció ante ellos. Era la misma entidad que habían visto antes, el guardián del vacío, pero ahora parecía diferente. Su forma, ya no etérea, era más tangible, como si la distorsión misma lo hubiera revestido de una nueva realidad. La oscuridad lo rodeaba, pero esta vez, la figura no emanaba la misma hostilidad. «Has venido tan lejos, pero no hay vuelta atrás», dijo el guardián, su voz más serena que antes. «El tiempo no existe aquí. Lo que han experimentado no es más que una ilusión, un reflejo de su propia percepción. Lo que ven como una realidad es solo una pequeña fracción de lo que realmente es». La tripulación, exhausta y al borde de la desesperación, miraba al guardián, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El vacío a su alrededor parecía convertirse en un flujo continuo de imágenes borrosas y distorsionadas, como si cada uno de ellos estuviera viendo un fragmento diferente de una historia que no podían controlar. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Blake, sin aliento, su voz temblorosa. «Quiero que comprendan», dijo el guardián, extendiendo sus manos hacia ellos. «Que no son los primeros en llegar aquí, ni serán los últimos. Todos los que cruzan el umbral de la distorsión se enfrentan al mismo destino, perderse en el tiempo, convertidos en parte de este ciclo eterno». De repente, la ciudad desapareció de su vista, y la oscuridad se desvaneció. La tripulación se encontró en un vacío absoluto, suspendidos entre el espacio y el tiempo, con el guardián flotando ante ellos. «Lo que enfrentan es la esencia misma del universo», continuó el guardián. «El flujo constante de tiempo, que no puede ser detenido ni entendido por mentes como las suyas. Cada una de sus vidas es solo un eco de un destino más grande, más allá de su comprensión». Un nuevo brillo comenzó a formar una puerta en el aire frente a ellos. Era la única salida visible, y al mismo tiempo, era la única opción que tenían. A medida que se acercaban, las imágenes de sus propios pasados comenzaban a desmoronarse, dejando atrás fragmentos que ya no pertenecían a ellos. Los recuerdos que pensaban tener se desvanecían, reemplazados por vacíos indescriptibles. «Ustedes han visto demasiado», dijo el guardián, con una mezcla de tristeza y aceptación. «No pueden regresar a sus vidas anteriores. Pero el tiempo es un ciclo, y aunque se pierdan en él, siempre habrá una salida». La puerta comenzó a cerrarse, y la tripulación, sin más opciones, la atravesó. En ese mismo instante, todo se desvaneció. Cuando abrieron los ojos, ya no estaban en la ciudad, ni siquiera en el espacio. Estaban de vuelta en su nave, suspendidos en el vacío, como si nada de lo que habían vivido hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado en ellos. Cada uno sentía una inquietante presencia detrás de sus pensamientos, una sensación de ser observados, como si el tiempo mismo hubiera dejado una marca en sus almas. ¿Qué pasó?, preguntó Tessa, con la voz vacía. Blake miró por la ventana de la nave, hacia el espacio infinito. Todo parecía igual, pero él sabía que no lo era. Habían cruzado una frontera que no debían haber cruzado, y aunque la ciudad se había desvanecido, el eco de su existencia permanecía en ellos. «Lo que vimos, no era todo», dijo Rosé en voz baja. «La distorsión sigue aquí, con nosotros». La señal que los había traído hasta allí seguía siendo un misterio que no podría resolverse nunca. Mientras se alejaban del planeta, sabían que algo los había marcado, algo más allá del tiempo, algo que los observaba desde las sombras, esperando, siempre esperando. El viaje había terminado, pero las huellas de lo que habían experimentado seguirían con ellos. Porque, tal vez, la distorsión no era un lugar, sino una parte del universo, una parte de ellos mismos. Y, quizás, lo más aterrador de todo, era que ellos nunca sabrían si la distorsión los había cambiado para siempre.